Desde la capital musical del Ecuador, saludamos a todos quienes se unen a esta transmisión virtual organizada por el Consulado General del Perú en Loja con ocasión de celebrar el Día del Pisco Sour. Acompáñennos desde este momento a conocer sobre la historia del pisco, su influencia social y económica, la receta y preparación del cóctel de bandera del Perú y disfrutemos juntos de la mejor música criolla. Iniciamos con el saludo del ministro Luis Armando Monteagudo Pacheco, Cónsul General del Perú en Loja. Muy buenos días, estimados compatriotas y amigos del sur del Ecuador. Hoy día 6, primer sábado del mes de febrero de 2021, nos reunimos desde la ciudad de Loja para celebrar el Día del Pisco Sour. Como todos sabemos, cada primer sábado de febrero se celebra en el Perú y en el mundo el Día del Pisco Sour. Esta iniciativa se aprobó el año 2004 mediante la resolución ministerial número 161 del Ministerio de la Producción. Y también merece nuestra atención recordar que en octubre de 2007 el Instituto Nacional de Cultura declaró al cóctel denominado Pisco Sour como Patrimonio Cultural de la Nación al amparo de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Es por ello que el Consulado General en Loja no ha dudado en preparar para esta importante fecha un programa virtual con el propósito de dar a conocer nuestra bebida nacional, el pisco, y su cóctel bandera, el Pisco Sour, que esperamos sea de vuestro agrado. Para ello, contamos con la presencia del presidente de la Academia Peruana del Pisco, el ingeniero Martín Santamaría Fernández Stoll, quien desde la ciudad de Lima expondrá de manera muy didáctica y amena sobre el pisco, nuestro diamante líquido, como suele decir nuestro invitado, bebida que nace en la región iqueña del mismo nombre y que únicamente se produce en las soleadas viñas costeñas del centro y sur de nuestra querida patria. Igualmente, tenemos la colaboración de nuestro compatriota Juan Carlos Medina, quien es un exitoso empresario avecindado en Loja y es propietario del restaurante Arsenia, un lugar muy especial para saborear diversos potajes de nuestra variada gastronomía. Él nos enseñará cómo se prepara un pisco sour de excelencia y otros cócteles preparados con nuestro brandy peruano. Asimismo, desde Lima se une a este homenaje el reconocido guitarrista Luciano López y su agrupación musical, quienes interpretarán un vals y una marinera, símbolos también de nuestra peruanidad. De este modo, tendremos un variado programa que une la historia vinícola peruana, la mixología o el arte de mezclar bebidas y la música, arte que produce sentimientos y emociones tan variados. Para quienes no conocen la historia del Pisco Sour, es oportuno recordar que fue creado en el año de 1916 por Víctor Morris, quien en aquel entonces era propietario del Morris Bar, local que estuvo ubicado en el Jirón de la Unión, en el pleno centro histórico de la ciudad de Lima. El éxito de este cóctel fue tan grande que los hoteles más elegantes de la Lima de aquel entonces, como eran el Mauri y el Bolívar, lo empezaron a ofrecer a sus clientes, y así se popularizó y empezó la tradición. Y hoy en día es uno de los 20 cócteles más solicitados del mundo. Actualmente estamos viviendo momentos muy duros y penosos por la pandemia del COVID-19, pero ello no nos arredra para reunirnos hoy día en familia y así celebrar un aniversario más de este centenario cóctel que nos une a todos. Para finalizar, estimados compatriotas y hermanos del sur del Ecuador, solo me resta pedirles que seamos positivos en estos días de prueba, con el ánimo en alto. Siempre hemos salido airosos de tantos problemas que hemos afrontado en nuestra historia común. Por eso, brindemos unidos por la salud y el bienestar de todos, asumiendo con filosofía esta nueva normalidad a la que estamos sometidos, cumpliendo con todas las disposiciones biosanitarias y de seguridad para erradicar los contagios del COVID-19. Sobre todo, tener la convicción de que con la ayuda de Dios pronto termine esta pandemia y el próximo año celebremos el Día del Pisco Sour de manera presencial en nuestra sede consular, tal como ocurrió el año pasado. Salud y bienestar para todos.
Continuamos desde las instalaciones del restaurante Arsenia, cuyo diseño nos evoca los tradicionales balcones limeños, expresión de peruanidad. Enseguida, la conferencia El Pisco, una experiencia de vida, a cargo de Martín Santamaría Fernández Stone. El expositor nació en Lima, es presidente de la Academia Peruana del Pisco, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, máster en finanzas por la Universidad del Pacífico, certificado en vinos y destilados del Wine and Spirit Education Trust nivel 2, productor, fundador, propietario y gerente general de Montegrande, empresa que produce pisco Cuatro Fundos, reconocido con un gran número de premios a nivel nacional e internacional. Don Martín Santamaría se define como un ingeniero bohemio con alma de agricultor. Hola a todos, mi nombre es Martín Santamaría y soy presidente de la Academia Peruana del Pisco y productor de pisco Cuatro Fundos. En esta oportunidad quiero agradecer la gentil invitación del señor Luis Armando Monteagudo, cónsul general del Perú en Loja, Ecuador, por tan gentil invitación a este evento, que además de mi agradecimiento, los felicito por esta iniciativa tan maravillosa de difundir nuestra cultura pisquera en Ecuador y en el mundo, ¿no? Muy bien, en esta ocasión voy a conversarles un poco sobre el pisco y quiero en estos minutos contarles un poco sobre la historia, ¿no? La historia del pisco, nuestra denominación de origen, en qué consiste el pisco, qué es, qué uvas se pueden utilizar, qué tipos de pisco tenemos, cuáles son sus cualidades principales y por supuesto, si tenemos algunos minutos, además contarles algo sobre nuestro proceso productivo para que todos conozcan un poco más de nuestra bebida de bandera. Muy bien, les cuento que entonces esta historia nace desde la conquista, ¿no? Ustedes saben que con la conquista llegaron algunos productos del viejo mundo, entre ellos llegaron las uvas y los olivos, ¿no? Allá por 1531, ¿no? Inicios, digamos, del siglo XVI, se emite una ordenanza donde todas las embarcaciones que partían del viejo mundo hacia el nuevo mundo, hacia América, debían llevar por lo menos unos sarmientos de uva y unas plantas de olivo. Esto era con la intención de preservar las costumbres europeas, las costumbres españolas en este caso, sobre su gastronomía en estos nuevos territorios que estaban descubriendo y que estaban conquistando, colonizando, ¿no? Entonces, es ahí que entonces las uvas recién llegan al Perú a mediados del siglo XVI, algo así por 1540, 1540 y tantos, 48 más o menos. Ya hay registros documentados de que ya existían vides en el Perú, inicialmente en Lima, hacia 1548 aproximadamente, ¿no? Y es en 1572 donde se funda, digamos, como ciudad hispana, Pisco, y recibe en ese nombre, en 1572, el nombre de Santa María Magdalena de Pisco. Claro, posteriormente el nombre que quedó fue Pisco exclusivamente, pero se fundó, su nombre hispano era Santa María Magdalena de Pisco. Y eso ocurrió en el año 1572. Imagínense la larga data con la que cuenta el nombre de Pisco en la cultura peruana. Y ya para que tengan una idea, en 1574, en un mapa de Diego Méndez, que era un cartógrafo de esa época, ya se puede identificar la localidad de Pisco, la ciudad de Pisco, que además de ser una ciudad, es una ciudad portuaria, que como vamos a ver más adelante, esto permitió que sea un puerto de embarque hacia las exportaciones o hacia las rutas comerciales que el pisco tenía por esa vía, ¿no? Por vía marítima, además por supuesto de las rutas comerciales terrestres donde se alimentaban pues las zonas del sur del Perú, las zonas mineras, las zonas de Arequipa, las zonas de Bolivia, incluso hasta ahí llegaba, digamos, el eje comercial, ¿no? Entonces,
Ya 1572 existía Pisco, 1574 ya hay un mapa documentado con la localidad. Y acá voy a hacer un breve paréntesis para contarles además que Pisco es un vocablo quechua, de ahí viene el nombre, ¿no? Ustedes sabrán que Pisco está al costado de nuestra reserva natural de Paracas. Es una zona donde, además de haber mucha riqueza del reino animal y vegetal, hay muchos pájaros, muchas aves, y justamente el vocablo pisco en quechua significa ave o pájaro, ¿no? Entonces, justamente por esa gran cantidad de pájaros es que ese nombre recibía el nombre de Pisco, ¿sí? Entonces es un vocablo quechua que, además de la localidad, los pobladores de ese sitio, de ese entorno, eran unos grandes alfareros, hacían unas vasijas de barro espectaculares, que eran lo que hoy día se conoce como las botijas de barro, que era como una pera alargada, ¿no? Y entonces no sería extraño saber que nuestro aguardiente, nuestra bebida de bandera, fue tomando primero el nombre de la ciudad, del puerto donde se embarcaba, pero también de sus contenedores, ¿no? Entonces, en estas botijas se ponía el pisco y de esta manera se comercializaba, ya sea por vía terrestre o por vía marítima. Entonces, no es extraño darnos cuenta con claridad que cuando uno decía ahí llega el embarque de pisco, se estaba refiriendo no solamente al contenedor, sino al contenido, ¿no? Entonces, seguramente el aguardiente tomó el nombre del contenedor en algún momento y también del sitio de donde venía, ¿no? Del origen, ¿no? Muy bien, continuando entonces con nuestro relato histórico, pasan algunos años y el doctor Lorenzo Huertas, que además también es miembro de la academia que tengo el honor de presidir, descubre el famoso testamento de Pedro Manuel el Griego, que era un inmigrante griego que se había establecido en la ciudad de Ica, ¿no? Y ahí era un productor de aguardiente. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en este famoso testamento, en este documento, entrega su herencia, o sea, hace un recuento de los bienes que entregaba en herencia, por supuesto, a sus herederos, ¿no? Y ahí se menciona, además de las botijas con aguardiente, se menciona esta olla para hacer aguardiente o esta paila para hacer aguardiente, lo cual nos demuestra que ya en esa época, seguramente años antes, ya se producía aguardiente. O sea, en ese momento todavía no lo llamábamos pisco en el Perú, pero es el aguardiente que dio origen a nuestro producto hoy día pisco. Entonces, ya nosotros destilábamos desde inicios del siglo XVII, ¿no? Principios de 1600 y seguramente finales de los 1500, ¿no? Entonces, alrededor de finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, ya hay evidencia de que nosotros producíamos aguardiente, ¿no? Luego de esto, ya algunos cronistas de la época, durante el siglo XVII, hablan de este famoso aguardiente que se producía. Cronistas como Pedro de León Portocarrero o Bernabé Cobo, ¿no? Hablan en sus crónicas, en sus escritos sobre la existencia de este famoso aguardiente que además era delicioso y exquisito, ¿no? Muy bien. Sigue avanzando la historia y ya los relatos, digamos, posteriores, ya en los 1800, o sea, inicios del siglo XIX, producto de los viajeros, digamos, extranjeros, ¿no? Como William Stevenson o Hugh Salvin, podemos nombrar también a Heinrich Witt, ¿no? O a Carl Johan Skogman, ¿no? Hablan en sus documentos de viaje sobre este famoso aguardiente y son ellos los que en esos escritos comienzan a relacionar el nombre del aguardiente con la procedencia, comienzan a llamarle el aguardiente de pisco, ¿no? En ese entonces ellos, como escribían muchos en inglés, hacían referencia a la palabra brandy, ¿no? Hoy día sabemos que el brandy es un aguardiente que tiene un paso por madera, pero en ese entonces al aguardiente como genérico le llamaban brandy. Y hablan mucho del brandy de pisco, ¿no? Del aguardiente de pisco. Y no solamente haciendo referencia al origen, sino que muchos lo conocían ya por el nombre pisco,
¿no? Entonces son los primeros, digamos, documentos que nos relatan ya la relación que ya tenía varios siglos atrás con el nombre, ¿no? Del producto con el nombre, ¿no? Entonces, es un poco para que vayamos siguiendo la secuencia. Una denominación de origen, como es el pisco, no se construye de un día para otro. Es justamente un legado cultural que preserva no solamente las tradiciones, sino hace referencia a datos geográficos y a metodología y cultura sobre la elaboración producto del proceso mismo, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante los elementos de una denominación de origen. Entonces así se fue construyendo. Y ya más avanzado, ya a finales del siglo XIX, ahí por 1896, el primer indicio de avanzar hacia lo que hoy se conoce como una denominación de origen fue el primer tratado suscrito entre Lima y Francia, digamos, para proteger sus productos, ¿no? La denominación de sus productos, para identificar y proteger cómo recibían nombres particulares esos productos y que no vayan a haber copias, ¿no? Entonces es digamos, el inicio muy preliminar de lo que hoy día es una denominación de origen. Luego, a lo largo de 1900, fueron publicándose leyes, resoluciones, decretos y demás, digamos, aspectos jurídicos y legales que fueron normando un poco la producción, la elaboración del pisco. Pero no es sino hasta diciembre de 1990, específicamente el 12 de diciembre, que mediante una resolución directoral se define o se declara la denominación de origen pisco. Y esto da origen a su vez a una norma técnica. Vamos a ver dentro de unos minutos por qué es importante que no solamente una denominación geográfica tenga un concepto de localidad, sino además una norma que establezca cuál es el proceso de elaboración, ¿no? Y esta, digamos, resolución de diciembre de 1990 es ratificada, ¿no?, con el decreto supremo emitido al mes siguiente, o sea, en el mes de enero de 1991. Y ya en esa fecha, entonces podemos decir que formalmente queda establecida la denominación de origen de pisco. Pero ojo, venía de una serie de eventos que habían sido, digamos, evolucionando hasta culminar. No significa que recién en el 90 hayamos creado la denominación de origen, sino es producto de toda una historia, de toda una secuencia de eventos, de toda una cultura viva detrás, ¿no? Luego de algunas modificaciones llegamos a lo que hoy día está vigente en el Perú, que es nuestro reglamento de la denominación de origen pisco, y eso se actualizó en el año 2012. O sea, en el 2012 se deja sin efecto todo lo anterior, ya no se conoce como norma técnica, ¿no? Sino hoy día lo que recoge el concepto de denominación de origen es nuestro reglamento. En él se establecen todas las características que debe tener para poder denominarse pisco. Es decir, aparece la denominación, la delimitación geográfica, también el método de elaboración, cuáles son las características que debe tener nuestra bebida, incluso hasta temas técnicos tan precisos como una descripción de los parámetros físico-químicos. Entonces es un reglamento bastante bueno, bastante completo, muy preciso, que hoy día rige. Seguramente con el tiempo se podrá ir perfeccionando y afinando, pero hoy día creo que nuestro reglamento recoge muy bien toda la delimitación geográfica y todos los elementos para elaborarlo. Muy bien, entonces, dicho esto y conociendo un poquito la historia desde los inicios, desde la llegada de la uva al Perú, de por qué se llama pisco, cuál es la zona donde comenzó, digamos, a gestarse esta maravilla, el día de hoy les puedo decir que el concepto de una denominación de origen involucra dos elementos fundamentales. Una localidad, una ubicación geográfica bien delimitada, bien conceptualizada, bien definida, y por otro lado el factor humano.
Cuando me refiero al factor humano, me refiero a ese proceso de elaboración. Entonces no basta con hacer este producto en esta zona geográfica delimitada, sino que además tiene que ser elaborado mediante una forma como la veníamos haciendo a lo largo de la historia. Si falla alguno de esos dos componentes, no se puede constituir la denominación de origen. En otras palabras, no podría hacer en la zona delimitada un producto como yo quisiera, si es que no guardo relación con las, digamos, normas o con los procesos de elaboración. Y por otro lado, yo podría seguir los procesos de elaboración, pero si los ejecuto en algún otro lugar que está fuera de esta delimitación, tampoco se constituye la denominación de origen. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, entonces, les cuento para empezar que la delimitación geográfica para el pisco ocurre en algunas partes del Perú, no es todo el Perú. Es una delimitación muy bien identificada y corresponde a 5 departamentos del país, ¿no? Entonces, la denominación de pisco en el Perú va de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Solamente esos 5 departamentos pueden, usar la denominación de origen pisco, pero no en su extensión completa, solamente la zona costera, y la zona costera en el reglamento está definida hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces solamente esa franja costera que recorre estos 5 departamentos, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, constituye la denominación geográfica para utilizar la denominación de origen pisco. ¿Sí? ¿Ok? Y es más, en Tacna solamente los valles de Sama, Locuma y Capilla, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer componente que es una delimitación geográfica específica y muy bien definida. No podemos, en otras partes del país, denominar pisco si es que lo producimos en otras regiones. ¿Sí? Pero además, ¿qué cosa es el pisco? Hemos dicho que es un aguardiente, pero ¿es un aguardiente de qué? Es un aguardiente de uva, ¿no es cierto? Y entonces la definición, según nuestro reglamento, es que es el producto obtenido exclusivamente por la destilación de los mostos frescos de uvas pisqueras. Fíjense acá, recientemente fermentados, utilizando los métodos y principios tradicionales de calidad que por supuesto se establecen en el reglamento y que se producen en la zona costera de los departamentos mencionados, ¿no? Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y tal. Entonces fíjense ustedes, no es cualquier aguardiente de uva, es uno que viene exclusivamente de los mostos frescos recientemente fermentados. Es decir, nosotros no generamos fermentación, no hacemos vino, lo guardamos y después destilamos. No, recientemente fermentados para que esto le permita tener las cualidades al pisco, esas cualidades afrutadas, esas cualidades organolépticamente potentes que nos da esta bebida de bandera, ¿sí? Y además no podemos usar cualquier uva tampoco. Se habla de uvas pisqueras y esas las vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Entonces, haciendo el recuento de sobre qué cosa es el pisco, es un aguardiente de uva, es incoloro, claro, límpido y brillante, o sea, es absolutamente incoloro, no tiene el aporte que da algún componente como la madera en cuanto a dorar un poco el color, no, es absolutamente incoloro. Es un destilado directamente a grado, o sea, nosotros terminamos de destilar y sale directamente al grado de consumo, o sea, no lleva añadidos de agua como lo hacen la mayoría de destilados del mundo, ¿no? La gran mayoría se destila de acuerdo a su método de elaboración, probablemente a 60, 70 o incluso a 90, muchos de ellos dependiendo del producto, y luego se rebaja con agua hasta 40 grados en su mayoría para consumo humano. El pisco no, sale directamente a grado y sale, según nuestro reglamento, está permitido tener graduaciones alcohólicas entre 38 y 48 grados. La gran mayoría de productores lo establece en 42, ¿no? No significa que no podamos encontrar un pisco de menos o de más graduación, pero en el rango que les he comentado, ¿no? Es 100% de uva pisquera, no lleva otro insumo, no recibe ningún añadido, ningún aporte, o sea, no se le puede agregar agua, ni azúcar, ni nada, nada de nada.
y tampoco puede almacenarse en un contenedor que aporte algo. Por ejemplo, no podríamos meterlo en una barrica de roble, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la madera va a aportar, ¿no? No solamente en color, sino en aromas, en taninos, en muchos elementos que la barrica aporta, por ejemplo, en la industria del vino. Nosotros no queremos eso para el pisco, no porque esté bien o mal, sino porque así es la definición de nuestro producto. Nosotros queremos que el pisco denote y demuestre las potencialidades de la uva con la que fue hecho, ¿no? Y por supuesto, ya hablando de los tipos de pisco, sabemos que tenemos 3 tipos de pisco, ¿no? El pisco puro, que proviene de una sola variedad, es un varietal, ¿no es cierto? El pisco acholado, que es una mezcla de variedades, puede ser entre las 8 uvas pisqueras que hay, cualquier combinación, no hay un reglamento que establezca que tiene que ser de esta solamente o algún porcentaje, no, se puede combinar a consideración de cada productor, podríamos combinar todas inclusive, no lo recomiendo, pero se podría, ¿no? Y además existe también la tercera categoría, o el tercer tipo de pisco es el mosto verde, que significa que se destila una vez que la fermentación aún no ha culminado, o sea, todavía interrumpimos el proceso de fermentación antes que todo el azúcar se convierta en alcohol y en ese momento la incorporamos al alambique para destilar, ¿no? Eso da algunas veces algunos aromas sutiles, elegantes, maravillosos también, ¿no? Entonces, los tres tipos de pisco son extraordinarios, depende el gusto del consumidor. Y entonces ahora sí, quiero entrar a comentarles sobre las uvas pisqueras. Hemos hablado de que solamente se pueden hacer con uvas pisqueras y en nuestro reglamento están permitidas 8 uvas pisqueras, ¿sí? Y las hemos categorizado en 2 tipos, ¿no? Las que llamamos aromáticas, que son uvas con características terpénicas, o sea que tienen una mayor potencia en aromas, y uvas no aromáticas, que no es que no tengan aroma, sino que se les ha denominado así para diferenciarlas y tienen menos potente la capacidad aromática, pero eso no significa que por eso sean menos ricas, ¿no? Más bien las no aromáticas tienen una expresión muy importante en boca, ¿no? A diferencia de las aromáticas que tienen un mayor potencia en aromas, ¿no? Se perciben mucho más en nariz. Muy bien, en estas aromáticas, en estas uvas aromáticas, encontramos la Italia, la Torontel, la Moscatel y la Albilla. Esas son las 4 uvas pisqueras que caen en la categoría de aromáticas. Y en la categoría de no aromáticas encontramos a la Quebranta, que es la uva más cultivada en el país, ¿no? Para fines pisqueros, la uva negra criolla, la uva mollar y la uvina, ¿no? Esta última es la única que no es vitis vinífera de las 8 y además solamente está permitida en una parte de la denominación de origen de pisco, que es los valles o los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga en el valle del río Cañete, ¿no? Es la parte alta del valle del río Cañete y solamente en esos 3 distritos que les he mencionado pueden producirse piscos de esta variedad, ¿no? Muy bien, listo. Dicho esto, entonces ya conocemos un poco sobre nuestra historia, sobre nuestra denominación de origen, algunos elementos, algunas características sobre nuestro pisco, las uvas pisqueras y por supuesto ahora quisiera culminar comentándoles cuál es el proceso productivo para que conozcan cuál es la maravilla de esta bebida de bandera. Y muy bien, el proceso del pisco inicia en el viñedo, en el campo. Yo siempre digo que el pisco es un producto agrícola y por lo tanto hay que tener cuidado del insumo, ¿no? Entonces inicia con la poda. La poda, como ustedes saben, se hace a finales de inicio de la primavera, finales del otoño, ¿no? Del invierno, ¿no? Se cuidan muy bien estas plantas para que los frutos sean sanos, ¿no? La idea es que podamos concentrar mucho el dulzor,
para que los aromas y la cantidad y la capacidad de generar alcohol sea la óptima, ¿no? Y entonces esperamos hasta finales de verano, donde la uva madure biológica y fenólicamente, o sea, no solamente la parte biológica es importante, sino la fenólica. Medimos los indicadores de cosecha, como son la acidez, el dulzor, etc. Y cuando están a punto, las cosechamos. Luego las llevamos a bodega, y en la bodega lo que hacemos es un despalillado, o sea, separamos las bayas, los granos del raspón, ¿no? Los estrujamos para que la uva suelte el jugo, ¿no? Y los ponemos en un tanque de maceración para que ese mosto, ese jugo de uva, extraiga toda la característica aromática de las pieles, de los ollejos, de las cáscaras de la uva. Pasado esto, que no hay que dejarlo mucho tiempo para que no nos entregue algunos aromas y aportes que no deseamos, se separa, ¿no? Separamos ese jugo de la cáscara y continúa la fermentación con el mosto limpio, ¿no? Ese mosto sigue fermentando, que significa, ustedes saben que la fermentación, al igual que en el proceso de hacer vino, lo que se hace es las levaduras que están presentes naturalmente en las uvas, comienzan a convertir el azúcar de ese mosto fresco en alcohol. Una vez que ese azúcar se ha convertido en alcohol, decimos que se ha completado el proceso de fermentación. Es ahí cuando se culmina, y automáticamente cuando se culmina el proceso de fermentación y no hay guarda, no lo añejamos, no lo guardamos, ese mosto fermentado, sino que inmediatamente pasa a destilarse en alambique. Entonces pasamos al proceso de destilación, ¿no? Y el alambique no es otra cosa que una olla de cobre con un capitel, ¿no? Con un cuello de cisne que termina en un serpentín, donde nosotros calentamos a fuego lento y van evaporándose las sustancias más volátiles, que son los alcoholes. Los alcoholes van pasando a través del alambique, se condensan en este serpentín que está además sumergido en una poza de agua, ¿no? En una alberca, como le dicen algunos. Y entonces esos vapores que van transcurriendo por el alambique, al llegar a este serpentín se condensan y se vuelven líquidos nuevamente. Es ahí que comenzamos a recibir ese líquido condensado, que ya es el pisco. La primera fracción la llamamos cabeza, eso se retira porque tiene algunos alcoholes y componentes no deseados. Recibimos la siguiente fracción, que se llama el cuerpo, ¿no? O el corazón, ¿no? Que es la parte central. Y una vez que hemos llegado al grado deseado, por ejemplo a estos 42 grados que les contaba, cortamos y retiramos la última fracción que llamamos las colas. Esa parte central que le llamamos el corazón es lo que es nuestro pisco. Ese pisco, ese aguardiente recién destilado, tiene que reposar. Nuestro reglamento nos indica que ese producto debe reposar por lo menos unos 3 meses antes de ser embotellado. Y por supuesto, como les había mencionado antes, tiene que hacerlo en algunos contenedores que no le aporten ningún elemento ajeno al producto. No puede ser madera, porque ya sabemos que aporta. Entonces normalmente se usan contenedores inocuos, ¿no? Que no trasladen, que no aporten nada. Una vez, algunos productores incluso no lo guardan o no esperan en reposo solamente 3 meses. Lo dejamos mucho más de un año, incluso algunas veces hasta año y medio, ¿no? Y luego se embotella y ya está listo, digamos, para consumir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, a diferencia de otros productos del mundo, nuestra denominación de origen hace único al pisco. ¿Por qué? Porque es elaborado con uvas que crecen en esa delimitación geográfica y solo ahí. Y porque crecen ahí, las condiciones hacen que esas uvas, que son el insumo principal para el pisco, diría el único insumo para el pisco, sean distintas a cualquier otra. Entonces, podemos tener una uva Italia en otra parte del mundo, pero no saldrá un producto igual. Entonces, eso es lo importante, saber que la denominación de origen lo que busca es que nuestro pisco sea reconocido como único, como exclusivo. Podrán haber otros productos maravillosos, pero no serán iguales por las características climáticas, por un lado. Y por otro lado, es un producto que no recibe ningún tipo de aporte. Es
puro destilado de uva. No hay agua, como lo tienen otros destilados del mundo, ni tiene ningún elemento adicional. Entonces es una maravilla. La verdad es que es un diamante líquido, ¿no? Es una joya lo que tenemos, que recoge además nuestra cultura viva, nuestra tradición de más de 400 años destilando, desde los inicios con Pedro Manuel el Griego y su testamento que los conté, hasta la fecha. Entonces tenemos que valorarlo, amarlo, ¿no? Es realmente una joya, explosión de aromas, de sabores. Hay muchas variedades, hay muchas uvas, hay muchas combinaciones que pueden cautivar a los más exigentes conocedores, digamos, de nuestra bebida, ¿no? Y yo, antes de despedirme, nuevamente agradezco la gentil invitación, agradezco la paciencia que han tenido de escucharme y quiero dejarlos con una frase que acuñé en esos momentos de producción, de destilación, donde un productor como yo, al pie del alambique, destilaba su pisco. Y esta frase dice así: la magia del pisco está en que antepone la pasión a la razón, y es por eso que en la destilación cortamos la cabeza para quedarnos con el corazón. Muchísimas gracias, un abrazo grande a todos, disfrutemos con pisco, salud con pisco, muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. El 22 de abril del 2004, a través de la resolución 161-2004-Produce, se determina el primer sábado de febrero como el Día del Pisco Sour. Asimismo, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2007 por el Instituto Nacional de Cultura del Perú. Llegó el momento musical. El maestro Luciano López en la guitarra y Stephanie Polo en primera voz interpretan el vals Noche Criolla. La versatilidad del pisco por la gama de aromas y sabores que posee permite preparar diversos cócteles.
El pisco sour es su principal representante. Nos acompañan el chef peruano Juan Carlos Medina y el empresario ecuatoriano Robert Campoverde, dueños de este importante restaurante, un referente de la comida peruana e internacional en el sur y austro del Ecuador. Darwin Torres, bartender del restaurante Arsenia, nos enseña a preparar el tan afamado pisco sour. Ahora vamos a preparar un pisco sour. El pisco sour, muy conocido en Perú y es incluso patrimonio cultural del Perú. Voy a prepararles para que puedan ver su preparación. El huevo o claras de huevo, vamos a utilizar una clara de huevo, vamos a utilizar una onza de limón, 2 onzas de pisco, ¿sí? 2 onzas de pisco. Vamos a utilizar también hielos, de 5 a 4 hielos estaría bien para un pisco, ¿sí? Para lo que es un pisco. Y azúcar, sí, lo que vamos a hacer es al gusto, igual como les decía antes, ya del cliente o del que se vaya a servir. Igual, de 20 a 30 segundos en una copa pera. Preparamos la copa pera. Va a ir decorada también siempre con un limón o una raja de limón. Lo servimos. Y también le vamos a poner este de aquí, un amargo de angostura que le llamamos, ¿sí? Con esto lo terminamos. De 5 a 6 gotitas para que pueda darles otro sabor. También se vale decir que el pisco, como les dije, es patrimonio cultural del Perú y es conocido como pisco porque su nombre es en quechua ave, que se da porque muchas aves llegaban a los viñedos y los quichuas, los incas, llegaron hasta ahí y le dieron ese nombre de ave, que significa en quechua el pisco. Aquí tenemos un pisco sour. ¿Sí? Bueno, lo que les voy a demostrar hoy día en la casa de Arsenia Restaurant es cómo se prepara una algarrobina, ¿sí? Para eso son las bases, una base de huevo, clara de yema, algarrobina, azúcar, hielo, ¿sí? Procedemos a poner un poquito de clara de huevo y yema de huevo. Tenemos aquí 2 onzas de algarrobina, ¿sí? Nuestro pisco. Bueno, 2 onzas de pisco, ¿sí? Esta es una leche normal, pero también se puede utilizar una leche evaporada, ¿sí? Por el tanto que vamos a hacer, vamos a ponerle el doble de la leche, ¿sí? Y también vamos a utilizar un poquito de azúcar. Decoramos con canela. Bueno, en este momento vamos a preparar un pisco sur de maracuyá, que es la misma base, los mismos ingredientes, pero con un distintivo que le va a dar la base de maracuyá, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace unos momentos, a poner una clara de huevo, 2 onzas de pisco, que es la base de nuestro cóctel, 1 onza de limón, vamos a ponerle 1 onza de maracuyá, esta vez, que le va a cambiar el
sabor al pisco tradicional. Igualmente de 5 a 4 hielos. Y en esta parte sí, no vale omitir que tenemos que usar o ya sea azúcar o el tan conocido jarabe de goma. Y tenemos nuestro pisco de maracuyá. Llegamos al final de esta transmisión por el Día del Pisco Sour, con la interpretación de una vibrante marinera a cargo de Luciano López y Stephanie Polo. Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Polo. Y mi nombre es Luciano López. Y en esta oportunidad queremos enviar un saludo al Consulado de Perú en Loja, Ecuador. Así es, un agradecimiento especial al cónsul, quien nos permite celebrar junto a todos ustedes el Día del Pisco Sour.
Ecuador.